19:31 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia y tenemos noticias con respecto a neumáticos en Argentina, que la verdad que estamos en una situación cada vez más crítica. Está afectando incluso a otros sectores, lo vemos en el sector agropecuario, ganadero, en diferentes sectores de transporte. Lo vemos, por ejemplo, también en el sector automotor, que las fábricas están teniendo restricciones con respecto a la producción de automotores, justamente por la falta de neumáticos. Y particularmente, ¿por qué se da todo esto? Por una presión, ¿no?, que están haciendo diferentes grupos sindicales hacia las diferentes empresas, particularmente a FATE, a Bridgestone y a Pirelli. Bridgestone y Pirelli, empresas multinacionales; FATE, una empresa local que, escuchábamos un poco la historia. El fundador de esta empresa empezó siendo un vendedor ambulante. Es una empresa que empezó a crecer muy de a poco, empezó a expandirse generación tras generación hasta ser una gran empresa de neumáticos de acá de Argentina, ¿no? Y el problema es que estos grupos sindicales partidarios, ¿no? Directamente están acusando al Partido Obrero de ser uno de los principales responsables. Están teniendo unas excesivas, ¿no?, restricciones con respecto a las negociaciones, que les impiden a los trabajadores poder ejercer su labor, y les impiden a las empresas poder trabajar, poder producir, y por lo tanto, si no podés producir, no podés generar ingresos, y si no podés generar ingresos, no hay negociación que puedas hacer para pagarles el sueldo a los trabajadores. Según se informa, con el acuerdo que no quiso aceptar este movimiento, el Partido Obrero, hoy en día estarían percibiendo una remuneración mensual de 400.000 pesos brutos, es decir, el salario total, ¿no? Una buena suma comparado con otros sectores, pero parece que esto no es suficiente, y según dicen los propios empresarios del sector, es simplemente un movimiento político, no es algo que ellos necesiten realmente negociar por A o por B o por lo que sea. Simplemente, quieren seguir presionando para sus intereses políticos, para que se detenga la industria. Es impresionante la cantidad de industrias que se están viendo afectadas. Esto puede generar un deterioro económico terrible. Recordemos, sectores agropecuarios, sectores ganaderos, sectores de producción de automóviles, por ejemplo, están en este momento intentando ver si pueden seguir o no con la producción de vehículos, ya que no pueden terminar los vehículos si no tienen neumáticos para los mismos, ¿no? Algo totalmente lógico. Están habiendo problemas también aduaneros. Se han iniciado causas, por ejemplo, por parte de el Ministerio de Economía, por abuso de cautelares en compras al exterior, justamente por la cantidad de importaciones que tuvieron que haber y contrabandos de neumáticos de países vecinos. Algo totalmente evitable, permitiéndole a los trabajadores que puedan seguir produciendo, porque los trabajadores evidentemente no estarían mal con esos sueldos. Se estima que hay una pérdida de aproximadamente 1.3 millones de neumáticos en lo que va de las protestas, el paro, y esto obviamente genera una escasez, una subida de precios. Lo vemos, tengo amigos en diferentes sectores que me dicen, ¿no?, lo imposible que está para ellos, por ejemplo, incluso en los lugares que pueden conseguirlos, adquirir un neumático. Está habiendo un montón de problemas incluso de neumáticos de diferentes procedencias medias dudosas, de malas calidades, que eso después repercute en accidentes, ¿no? Recordemos, un neumático tiene que ser de una calidad óptima para poder soportar las condiciones a las que son sometidos, si no puede generar graves accidentes de tránsito, incluso neumáticos robados, neumáticos que se los saca de basureros, se los pule un poquitito, se les hacen unas endijas nuevas y se los vende como nuevos, y eso obviamente implica
un gran perjuicio para el comprador que está siendo estafado y aparte para quien pueda llegar a ser víctima de un accidente de tránsito justamente por todo este tipo de cosas. Y otra vez vemos cómo toda la sociedad está cautiva ante estos grupos sindicales que no hacen más que perjudicar al trabajador, perjudicar al empresario, perjudicar a la persona promedio y defender simplemente intereses políticos de los cuales los únicos beneficiados son ellos, ya que básicamente son los que se terminan llevando gran parte del sueldo de estos trabajadores en torno a los diferentes aportes sindicales que tienen que hacer cada uno de ellos. Y realmente es impresionante cómo desde el sector político no se hace nada para poder intentar que estos grupos no tengan esta suerte de monopolio del uso de la fuerza como si fueran prácticamente una mafia legal que está funcionando en la Argentina y que no le permite trabajar a la gente que quiere trabajar y no le permite producir a la gente que quiere producir si no están ellos sacando su tajada de por medio. No sé, chicos, ¿alguno quiere hacer algún comentario? Que en este sentido es interesante ver que mientras el gobierno toma como una política de Estado y preocupación del Estado el faltante de figuritas, a la par que ha habido un recorte en el sector de salud en torno a la discapacidad, mientras tanto Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que no creamos que la gente del PRO viene a ser una gran salvación, tienen 3 colegios tomados para adolescentes. Mientras tanto tenemos que en Rosario se han elevado el número de víctimas fatales a un promedio de casi 1 por 10, no sé si un poco más, en asaltos violentos. Es un país que realmente se está desmoronando. Y lo que parece una vez una noticia simple, es un faltante de neumáticos, de hecho, como bien marcó Alejandro, repercute en toda la cadena. Lo mismo que el aumento de combustibles, lo que andamos, sabemos lo que padecemos esto. Yo sinceramente no sé qué suerte de esperanza pudo llegar a tener alguna persona de buena fe en la aparición de Sergio Massa en el plano ya del Ejecutivo. A mí sinceramente me sorprende. Porque claramente que no hay escapatoria ya con este gobierno. No hay un plan real y concreto. ¿Qué van a hacer ahora la CGT? ¿Qué va a hacer el clan de los Moyanos? Esa gente sabemos que no se van a ir, salvo que se vayan con los pies adelante, no se van a ir del poder. Y son los principales responsables de todo lo que está sucediendo aquí en el país. Los principales responsables. Yo sinceramente espero que en algún momento la sociedad en conjunto se anime a dar un salto hacia adelante y entender que esto no es un problema que se resuelve con más y mejor democracia. Después veremos cómo, pero no es un problema que simplemente decir, bueno, voto a Macri. Porque votaron a Macri y los moyanos seguían. Porque el sindicalismo seguía. Porque los problemas económicos ya son estructurales. La pobreza es estructural. Tenemos 3-4 generaciones de niños que no han visto ni a sus abuelos trabajar. No se trata de un presidente. Exactamente. Sí, no, la verdad que parece el meme de los Simpsons, ¿no? De estos que están haciendo un pozo hacia abajo y dicen, bueno, ¿y cómo vamos a salir de acá? Tenían no sé cuántos metros para arriba. Y bueno, seguimos cavando. Bueno, acá literalmente es eso. Acá en Córdoba aumentó el boleto también en transporte, quejas por todos lados, aumentó como 10 pesos aproximadamente, 15 pesos, no me acuerdo. Sí, no sé. Pero aparte también el boleto de pasaje de colectivo, algo fundamental, pero que aún así lo vemos en relación a precios con otros lugares, está baratísimo con respecto a otros países. El problema no es que el colectivo esté caro, el problema es lo devaluado que está el sueldo del argentino. ¿Por qué? Porque para que un empresario pueda contratarlo y pueda tenerlo en blanco, el empresario tiene que poner el doble de dinero del que está recibiendo el trabajador en torno a los impuestos, a las cargas patronales, etcétera, 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 etcétera. Y después cuando este tipo va a pagar con ese sueldo, todo tiene una cantidad de impuestos altísimos que hace que los productos sean impagables. Entonces, no es que sube el colectivo, no es que están caras las cosas, el problema es que la gente está siendo totalmente aniquilada, totalmente asaltada a mano armada por el Estado, que no les permite ni siquiera poder vivir, te digo, sobrevivir con un salario. O sea, el salario argentino está totalmente destruido. Y eso no es culpa del empresario, sino es culpa del Estado que está sacando más de lo que debería. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/Resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.